Pues nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer porque veo contenta a Mila de que han venido Sí, amigos y familia, así es que gracias. Em, Mi nombre, para los que no me conocéis, que sois casi todos, es Paco Márquez. Soy el responsable de Ondina Ediciones, la editorial que ha tenido la suerte de publicar el libro de Mila. Ondina es una pequeñita editorial en crecimiento, pero bueno, al fin y al cabo pequeña. Aquí tenemos a dos jóvenes incorporaciones que están empujando fuerte y bueno, pues hoy venimos a presentar el libro Salvarnos los dos. Mila, como todos creo que sabéis de sobra, mejor que yo, es de Badajoz. Comenzó estudios de ciencias químicas. Luego, cuando lo dejaste, pues supongo que tuviste que manejar otro tipo de química con las personas, ¿no? Para tu siguiente profesión. Eh, Has escrito, el otro día vi el periódico Hoy, mm, donde tuvo una columna durante 15 años. Lo vi en televisión con ocasión de este cadáver que encontraron en ah, Hornacho. sí, Salió, bueno, el caso es que lo importante es que mm, tenía ahí una columna durante 15 años y tiene también pues varias obras publicadas antes de encontrarnos. Por ejemplo, poemarios, Álgebra Esencial y Fugaz y Sola, un cuento, Leyendas de un dragón, mm, varios de relatos, Hija de la muralla, la colección Los suicidios de Victoria Fontaine y una firma en el agua que fue finalista en el premio Ana María Matute. Una novela, hasta hace poco, una novela, La vida asolada, y desde hace no mucho, pues una segunda novela que es Salvarnos los dos. Aquí lo tenéis. Salvarnos los dos narra la historia de Sacramento de la Encarnación Pulido Izquierdo. Luego te preguntaré por qué ese nombre tan concreto. Si fui, ibas tirando nombres y según fueron cayendo o si hay una explicación. sí, Pero bueno, el caso es que esta mujer, eh, también llamada Nani, nos escribe, nos relata la historia de su vida cuando está en la cárcel. Y ahí está contando pues, los hechos de su vida, las reflexiones de los pensamientos, por qué he llegado y cómo es que he llegado a estar aquí, qué ha pasado para estar escribiendo esta historia en la cárcel, ¿no? En una celda. Voy a hacer un resumen muy pequeño para no pisarte cosas. Para mí, una de las cosas más interesantes que tiene el libro es cómo mezclas acontecimientos, ¿no? Cómo mezclas los hechos que cuenta la protagonista, cómo lo mezcla con las reflexiones a la mm, vez, reflexiones sobre la justicia, sobre las consecuencias de nuestros actos, nuestra responsabilidad, la venganza. Es algo que, bueno, de las primeras cosas que me llamó la atención. Otro aspecto, por destacar dos o tres nada más, pues está contado en primera persona, está narrado en sí, primera persona. Eso le da mucha cercanía, porque claro, no las cosas que está contando la protagonista, no hay un tercero que desde fuera está contando eso, no, es que directamente ella nos cuenta de primera mano y eso hace que haya entre el lector y la autora, bueno, entre el lector y la protagonista una gran cercanía, como más confianza quizá, incluso es más impactante. Eh, Nani, que es como llaman a esta persona que os decía con ese nombre tan largo, tiene una vida normal sí, con su madre. Bueno, le ocurre un acontecimiento luctuoso familiar, pero en fin, fuera de eso, una vida normal. Pero tiene un conflicto importante con un vecino
No sé si me oís por ahí. ¿Me oyes? Sí. Es que con mi vozarrón tengo que asegurarme. Pues tiene un conflicto importante con un vecino y a partir de ahí se desencadena toda la trama fundamental del libro. Um, Precisamente, bueno, pues justamente eso es lo que da pie a todo esto que os comentaba antes de esa relación entre y esas reflexiones que hace la protagonista entre justicia y venganza, ¿no? Todo viene porque la protagonista a partir de ese conflicto con el vecino presenta muchas demandas y ante el hecho de que no las ve atendidas, pues hay una evolución. Primero tristeza, ¿no?, de ella, después evoluciona quizá a frustración y acaba ya, pues, en fin, diríamos en términos coloquiales y del pueblo llano, pues muy cabreada como para pensar en venganza. Entonces, bueno, pues esa relación entre justicia y venganza es es uno de los dilemas que hay morales en el libro y de la trama del libro. Hay también por destacar pues un análisis psicológico muy importante de la protagonista, de todos los personajes, pero sobre todo de la protagonista. Utilizas un lenguaje muy claro, muy cercano, Sí. y eso ayuda mucho a comprender, ¿no? A comprender el libro, a que el libro se lea bien, a que el lector conecte con la protagonista y, bueno, pues se, se, se lea muy bien. En fin, y por terminar, pues esa combinación que os decía de intriga narrativa, ¿no? Esa combinación de los hechos que ocurren con las reflexiones, ¿no?, sobre la naturaleza humana, sobre los límites entre justicia y venganza. Esas, bueno, no sé, reflexionas mucho tú como autora sobre... No, luego te preguntaré también si tiene que ver con cosas que has visto en tu trabajo, Ujú. de no encontrar que la justicia te soluciona el problema que tienes y entonces esa desesperación te lleva a actuar por tu cuenta, ¿no? A tomarte la justicia por tu mano, ¿no? Pues, en fin, yo creo que lo fundamental, solamente quizá desearles que cuando lo lean les guste, ¿no? Claro, Que disfruten. No os olvidéis que os firme y que os dedique el libro, la sí, autora. Y nada, por mi parte la dejo a ella que intervenga, que es sí. la protagonista y que me he olvidado al principio, seguramente me estarán oyendo, quiero darle las gracias a la librería por dejarnos acogernos en su casa, una librería tan bonita como veis. Sí, Entonces, bueno, pues se lo agradezco y por supuesto a la autora que viene nada menos que desde Badajoz, pues cómo no agradecerle el sí. esfuerzo. Yo encantada, encantada y además creo que quiero recordar, porque yo tengo muy mala memoria, ¿eh? Pero creo recordar que en la página web que me dijo mi hija, tienes que tener página web, quieras o no, digo, pues me la harás tú de la manera más sencilla. Yo creo que hay una reflexión, dice, lo importante no es el autor, la obra. Ya, La obra. ya. Si hay algo importante, en todo caso será el libro y no yo. Yo creo que, mira, lo que más me ha gustado es que hayas hecho hincapié precisamente en esas reflexiones, porque el libro no deja de ser, en la parte, dejando un poco al lado la parte de la trama y de la narrativa, pues como se dice en la sinopsis, no deja de ser, digamos, una reflexión sobre la justicia y sobre la venganza. Y eso yo quería destacarlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los que estáis aquí, que de verdad no sabéis la alegría, el regalazo que me habéis hecho por venir, que algunos hacía muchísimo tiempo que no os veía. Muchísimas gracias. A Espacio Dickinson, por supuesto, no sé si Dickinson es por Emily
o por otra. Pues luego le Luego le preguntamos. preguntamos, Sí. pero me da igual si es por Emily, pues una poeta que fue capaz de, en su mundo interior, crear todo un mundo poético que yo admiro profundamente. Y nada mejor que estar entre libros, yo siempre me siento acogida y es un sitio muy cálido, no hay mejor lugar donde presentar que en una librería o tener un encuentro de los autores con los escritores. Por supuesto a Undina, porque si no hubiera sido por vosotros, pues el libro que yo un día imaginas y que escribes y tal, no hubiera llegado a ser realidad, ¿no? Y sobre todo a Paco, porque él ha sido mi interlocutor durante todo ese tiempo, que suele ser mucho, el tiempo que pasa desde que tú mandas el manuscrito hasta que por fin te dice, pues mira, ya vamos a ponernos a ello y va para adelante y tal, ¿no? Entonces todo ese tiempo, pues Paco... Demasiado largo, ¿no? El autor Bueno, siempre quiere que sea más más cortito ese corto. tiempo, pero al final... No, lo mismo no es muy largo desde el punto de vista editorial, pero al autor sí que le parece, ¿no? Y él siempre ha estado ahí. Y bueno, aunque no esté aquí, a mí siempre me gusta nombrar a las personas que me ayudaron. En este caso me ha ayudado a corregirlo un amigo, Santiago Méndez, que no solamente me ayudó a corregirlo, sino también me incentivó mucho en esos momentos en los que tienes cuando escribes que te quedas un poco bloqueada, ¿no? Porque dices, yo no sé, no estoy segura, esto me va a parecer inverosímil, esto como que no encaja, con permiso, lo voy a coger, y él me ayudó mucho en esos momentos, sigue para adelante, ¿no? Y recuerdo que me acordé de una cita que es la que abre precisamente el libro, ¿no? Que me dio el empujón que yo necesitaba para seguir y para continuar, porque yo tenía muchas dudas sobre cosas que decía, esto es muy raro, ¿no? Y me acordé de esta cita de Conan Doyle, pero el personaje es Sherlock Holmes que empieza a Watson y le dice, la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana. Dije, entonces, para adelante. Dije yo, esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Digo, no debe ser tan raro. Así que muchísimas gracias a la editorial y a quien me ayudó también, como digo, a corregirla, a la librería. Y bueno, tengo que decir que al principio esta novela iba por otro derrotero, porque yo la ideé, era como una colección de anécdotas muy divertidas, muy jocosas que le pasaban a una protagonista dentro de un contexto y dentro de una trama, ¿no? Y era pues como eso, como un monólogo televisivo, pero en plan dramático. Y yo iba por ahí, pero ocurrió que en un momento determinado, no sé si por deformación profesional o por qué, ocurrió que se me pasó, tengo que decir antes, para que se comprenda bien, que mis amigos me solían animar siempre a que yo escribiera novela negra. Tú tienes que escribir novela negra porque con tu experiencia profesional seguro que lo vas a hacer bien, porque pin, porque pan. Y yo decía, ay, no, por favor, dejadme yo. Y no por nada, porque yo estoy agradecidísima a mi profesión, que he aprendido, me ha dado mucho y he aprendido más. Al principio tengo que decir que desde el punto de vista quizás de la difusión o del marketing o del reconocimiento, no me ayudó mucho, al contrario. Pero al final sí, porque un poco lo que tú decías, ¿no? En nuestra profesión, y ellos lo saben, pues conoces lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Y eso sí que me ha ayudado, no tanto a inventar historias, pero sí a los personajes. Y para mí, como tú también has nombrado, para mí los personajes son más importantes que la historia. Para mí, por eso yo los trabajo mucho, porque al fin y al cabo lo que les pasa, pues sí, puede ser muy entretenido,
ahora se lleva mucho las novelas de mucha acción y los superventas están continuamente pasando cosas una detrás de otra. El lector entra en un estado de excitación porque no le da tiempo ahí, y me parece muy bien porque todo tiene su momento, pero yo prefiero recrearme en los personajes. Un poco en lo que tú decías, ¿no? En el por qué estos personajes hacen lo que hacen, qué circunstancias de la vida les lleva a conducirse de esa manera, cómo se plantean ellos mismos si están o no equivocados, por qué he llegado hasta aquí. A mí eso también es algo personal, y literariamente, quizás por los autores de los que yo he bebido, también me llena más que la acción misma, ¿no? Y entonces, como me decían, escribe, yo empecé con pues esa especie de algo divertido, una señora que le pasaban cosas muy jocosas y muy tal, pero de repente me pasó por la cabeza, se me ocurrió la idea de un muerto. Y cuando en una novela aparece un muerto, pues ocurre igual que en la vida policial. Tienes que llamar al juez, al forense, a la policía científica, y fue lo que yo hice, tira para adelante. Tiré para adelante de la mejor forma que supe, no sé si bien o mal, pero tiré. Y al final, pues acabé Salió. intentando resolver una novela que no sé si será negra, tú me decías que sí, pero por lo menos tiene tintes de novela negra, tiene algo también de novela policíaca, y en todo caso ahí está. Los lectores que opinen, que son los que tienen que opinar, los lectores y las lectoras, que somos muchísimas más por lo visto, por eso lo digo. Entonces empezó de esa manera y acabó de otra. Eso supuso, cuando yo me di cuenta, pues rectificar 30 o 40 páginas que yo ya llevaba escritas, y que lo que decíamos antes, que había que suprimir totalmente, pues porque ya no pegaban en absoluto con la situación dramática que estaba viviendo mi protagonista, que no tenía nada de graciosa. Y algo de aquella parte se deja traslucir en algunas reflexiones que escribe Nani, pero sí es verdad que ya no es en plan de chiste, sino más de irónica amargura, ¿no? Cuando ella recuerda dónde vive y lo que le pasaba. Y queda, pero queda de una manera dibujada y más acorde con, digamos, lo que está viviendo, que es bastante dramático por otro lado. Así que empecé de una manera y acabó de otra. Y bueno, me apetecía contar también, porque me resulta un poco, pues hablando de esto, del tiempo que transcurre entre que yo mando el manuscrito y hasta que ya, pues Paco bueno, pues sí, ya vamos a empezar o empezaremos pronto. Y a mí siempre que ocurre esto me entra el pánico, porque claro, dices, Dios mío, yo hace 2 años, 3 años que escribí la novela, ahora cuando tenga que corregirla no me van a gustar la mitad de las cosas, van a aparecer fallos, jurídicos seguros, fallos en la trama, no lo voy a poder cambiar, porque claro, cuando te mandan una maquetación, ya lo único que puedes hacer son errores ortotipográficos, pero no puedes cambiar mucho más. Y me entró el pánico, ¿no? Digo, esto va a ser un desastre. Pero es que además me ocurrió personalmente, bueno, una cuestión que yo ahora la veo con cierto humor, porque me gusta y creo que tengo bastante sentido del humor. En medio de todo esto, Paco, yo acudo a una consulta del neurólogo, porque pues siempre he padecido de cefaleas y hacía 10 años que no iba, ¿no? Y dije, pues voy a ir a ver si han sacado un tratamiento nuevo que me venga mejor y tal. Y el neurólogo, que era un doctor muy joven y muy preparado y muy simpático, el muchacho, me mandó una resonancia magnética. Y nada, cuando fui a la consulta me dice,
Pues bueno, pues la cabeza está bien. Y dije yo, para mí voy a poder corregir la novela, qué estupendo. Y dice, la cabeza está bien, pero tengo que decirle que aquí en el cuello tiene usted un tumor. Digo, ¿cómo? Dice, sí, dice el radiólogo que tiene usted una lesión tumoral. Y claro, dice, esto ya no me corresponde a mí. El muchacho joven, era un mal trago para él, yo lo entendía perfectamente, quería deshacerse del tema cuanto antes. Dice, pues claro, esto ya no es mi especialidad. Digo, bueno, sí, yo lo entiendo, claro, no es su especialidad. Y que, no, esto tiene usted que buscar ya tiene usted que mirar a un otorrino o quizás también a un vascular. Y claro, porque esto ya no es mi especialidad y yo esto ya no puedo hacer nada y tal. Digo, pero a un vascular, ¿por qué? Dice, es que el tumor está muy cerca de la carótida. Digo, que me puedo quedar sin riego sanguíneo en un momento determinado. Y hombre, no sea usted tan pesimista. Y yo dije entre dientes, no voy a poder corregir la novela. Dice, bueno, esto no es ninguna novela, me dice el hombre, pero es verdad, para que usted se haga la cuenta. Digo, no, si son cosas mías, son cosas mías. Dice, no, parece una novela, pero no es una novela. Usted búsquese cuanto antes un cirujano y que sea bueno porque por aquí pasan por lo menos 3 o 4 nervios importantes. Digo, solamente 3 o 4 nervios. Y después te pasa el nervio facial, el nervio orbital, nervio no sé qué. Digo, y yo decía, digo, vamos, que me puede quedar la boca torcida, el párpado caído. Él les digo, no voy a poder corregir la novela, decía yo en mi No me historia. digas que era lo que más te preocupaba en ese No, momento. pues me preocupaba, pero lo digo con este sentido, ¿no? Que yo quería, era como cada persona huye de una manera, ¿no? Y yo huía de esta manera de lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Y me fui con el informe así, de verdad, como si me hubiera salido un ala de mariposa aquí en la mano, diciendo, a mí me está pasando esto realmente, que yo estaba tan bien y yo no tenía ningún síntoma, ¿no? Y cuando llegué a casa, pues efectivamente, no voy a poder corregir la novela porque ahora toca otra cosa. Afortunadamente, todo salió bien, yo tuve mi intervención, pude corregir la novela y además cuando la corregí dije, pues no está tan mal, dije yo, no está tan mal después de 3 años que yo hacía que la había escrito, digo, hombre, tiene algunos errores que se pueden corregir, pero yo creo que es entretenida, que fue lo que más me gustó cuando yo la volví a releer, porque desde luego eso es una prueba inequívoca. Yo cuando cojo de los libros que tengo publicados, yo cojo un libro, lo abro por cualquier página, leo una y digo, ¿me gusta? Digo, pues no me arrepiento hombre, algo cambiaría, pero no me arrepiento de mucho, es que la cosa va bien. Cuando lo lees y dices, madre mía, no lo suscribiría. Pero yo cuando volví cuando corregí Salvarnos los dos, pues me di cuenta de que era entretenida, de que tenía mucho ritmo, de que podía enganchar al lector y sobre todo lo que tú has apuntado, ¿no? Que yo intentaba, no sé si lo consigo o no, porque eso lo tienen que decir lógicamente los lectores, que el lector se quedara pues con esa parte de reflexión, es decir, la venganza, la justicia. Yo en el libro, en la novela, no lo digo expresamente, pero claro, yo parto de una reflexión mía que es, la venganza no es quizás la justicia personalizada y la justicia no es una venganza institucionalizada. Claro, ¿por qué cuando un justiciero, los justicieros de las películas, los héroes tienen tanto éxito? Porque hacen justicia, o sea, donde no llega la justicia oficial, llegan ellos. Claro, llegan sabiendo que no se van a equivocar y todo el mundo les aplaude. Todos aplaudimos, pero claro, que lo haga un ciudadano normal,
pues no está bien visto ni desde el punto de vista social, y desde el punto de vista ético también nos lo replanteamos, ¿no? Y yo en la novela creo que abordo ese tema. ¿Hasta qué punto Nani se equivoca al tomarse la justicia por su mano con un personaje tan absolutamente reprobable, tan, no sé, como tan execrable, tan vomitivo, con el que la justicia se equivoca porque no llega a castigarlo? Y ella intenta tomarse la justicia de manera controlada, ¿no? Porque decimos, la venganza no está bien porque hay que controlar, tiene que ser proporcionada, tiene que ser adecuada, y si no, esto sería la selva. Pero yo planteo, ¿y si realmente se hiciera, o sea, si mi personaje lo hiciera tan medidamente que fuera proporcionada, adecuada, como en un juicio, porque a un juez lo permitimos y a un ciudadano no? Pues porque tiene que ser así, evidentemente, porque tiene que haber controles. Pero como la literatura es ficción y ahí puedes hacer lo que quieras, pues yo lo he hecho. Digamos, es lo que te permite la literatura, ¿no? Que lo puedas hacer. Lo que pasa es que luego se complica. Ella empieza una especie de juego y luego el juego se le complica mucho. Se le complica porque aparece ahí un muerto, aparece un supuesto homicidio, y ahí ya la cosa cambia. El final pues lo tendréis que descubrir vosotros, que yo creo, que también creo que este tipo de novelas necesitan de un final un poquito sorpresivo. Y eso a mí me pareció que conseguir que fuera redonda, conseguir que las piezas encajaran y que al final la resolución final fuera, pues eso. Yo dije, pues yo creo que me ha quedado redonda. Y si no, pues en un próximo encuentro, que además, porque si no lo habéis leído, no, pero si lo hubierais leído, podríamos hablar de cómo mejorarla en algunos aspectos, ¿no? O cómo lo veis vosotros, pues esto lo haría de esta manera, o a mí esto me ha gustado más, o esto me ha gustado menos. En definitiva, eso es lo que es la literatura, ¿no? Y para terminar, porque yo tampoco me quiero enrollar mucho, hay otro aspecto del que no he hablado y que yo considero también fundamental. Yo he cuidado siempre mucho el estilo del que tú, Paco, dices. Es verdad que yo tengo un estilo sencillo porque no me gusta la escritura demasiado ampulosa, sí, muy barroca. Es mi forma de escribir, también por los autores que he leído, pero el estilo un poco he procurado siempre, o he trabajado todo lo que he podido en ser suficientemente elegante para que cuentes lo que cuentes, quede bien, ¿no? Cuando digo que bien, quede desde un punto de vista literario sea hermoso, aunque sea muy duro lo que estás contando, o aunque sea muy delicado, porque en la novela hay un capítulo que me pensé mucho en ponerlo o no, que es un encuentro íntimo entre los personajes. Y yo dije, ¿por qué no, si soy capaz de hacerlo elegantemente, ¿no? Y bueno, yo creo que lo he conseguido, pero en todo caso vosotros lo diréis. Y un poco como haciéndome eco de unas palabras que me dejó el catedrático de literatura, el profesor Pecellín Lancharro, en Badajoz, que cuando yo escribía los artículos en el periódico, un día me paró, porque la verdad es que a mí lo que más alegrías me ha dado han sido los artículos, porque la poesía la leemos nada más que los poetas y cuatro más. La novela más gente, pero claro, la novela he publicado poco y tampoco con poca difusión. Pero a mí los artículos que se publicaban en un periódico regional los leía muchísima gente. Y me paraban y me decían, ay, pues qué bonito, pues me ha gustado mucho. ¿Y por qué te metes con los poetas? Me decían en uno, ¿no? Dice, ¿por qué te metes con los poetas? Pues si además tú eres poeta, digo, ¿por qué no hay quien los aguante? Estos son insoportables. Es verdad, están siempre mirándose al ombligo, ¿no? En fin,
quiero decir que a mí los artículos son los que más alegría me han dado. Y me dijo en una ocasión el profesor Pecellín, me dijo, mira, me gusta, lo hace muy bien, dice, porque es curioso, dice, todos los prosistas que procedéis de la poesía soléis escribir bien. Me dijo, y digo, bueno, yo lo tomé como un halago, sinceramente. Y quizás no le falta razón un poco por lo que decíamos, porque como en poesía el estilo es fundamental, claro, en poesía el lenguaje es lo que le diferencia de la prosa. Tú en prosa puedes decir, pasé por una panadería y me olía a pan recién hecho, pero en poesía tú no puedes decir eso. Tú tienes que decir el aroma que me acariciaba en aquellos momentos, los recuerdos infantiles cuando mi madre me llevaba a tal, y entonces Claro, eso te obliga continuamente a estar corrigiendo, corrigiendo, y a que el estilo sea importante, y que no es lo mismo poner rojo que colorado que encarnado, y que no es igual que poner triste, alicaído, taimado, no. En cada frase buscar la palabra precisa, y yo siempre he trabajado mucho en intentar conseguir la precisión, la belleza también, si puedo combinar las dos cosas. Y en esa búsqueda de mi propio estilo literario, tengo que decir también que no me importan los párrafos largos. Y lo digo muy a propósito. Lo digo a propósito porque ahora se escribe telegráficamente. Que no digo que esté mal, porque además da mucho ritmo. Pero es que punto y seguido, pero ya no punto seguido, ya es punto y aparte, y otro punto y aparte, y otro punto y aparte, con 3 palabras. Bien, le da ritmo, pero a mí no me importa un párrafo largo. No le tengo ningún miedo a los puntos y comas, ni a las comas, ni a las oraciones subordinadas. Creo también que son de los autores que he bebido. Yo pues he leído mucho a los rusos, me gusta mucho Faulkner, de españoles yo creo que Javier María es un autor que se tenía que haber ido con un premio importante y se ha ido sin él. Y son autores que a lo mejor te escriben pues un párrafo de una página entera y no pasa nada si está bien escrito. Para mí eso tiene mucho más mérito que la escritura telegráfica. Que también la valoro, porque por ejemplo las historias de Lucía Berlín, por ejemplo, pues son prácticamente como pequeñas películas, ¿no? Son como cortos cinematográficos. Pero en mi caso, a mí me gusta más escribir de esta manera, ¿no? O sea, dándome tiempo y utilizando todos los recursos gramaticales que puedo utilizar. Y poco más, lo mismo esto es un rollo para vosotros, demasiado técnico, no lo sé, lo mismo es mucho tecnicismo. No. Lo está haciendo fenomenal, ¿verdad? No sé. Vamos a darle un aplauso antes de nada. No, muchas gracias. No lo sé. Sí. Ay, que no se ha el título. ¿Por qué el título? Pues tiene su razón, claro. Yo cuando escribo no tengo el título. El título aparece en un momento determinado. Es una frase que le repite, a ver, la protagonista tiene una relación sentimental con un compañero de trabajo. Y este compañero de trabajo le ayuda de alguna manera en lo que puede en su situación complicada. Ella está en prisión preventiva esperando un juicio porque la están acusando de un homicidio. Y la única noticia, una vez que ocurre esto, la única noticia que tiene de su novio es a través de su madre, que va a visitarla y que le dice: Gaspar, que es como se llama el novio, me ha dicho que no te preocupes, que para salvarnos los dos, puntos suspensivos.
Que por cierto, ella se pregunta, ¿y por qué los dos? ¿Por qué los dos? Y ella, a lo largo de todo el relato, dice, ¿pero por qué le ha dicho salvarnos? ¿Por qué le dice salvarnos los dos? ¿Tendrá él algo que ver con esto? No lo sé. Y lo del nombre, que es muy gracioso, lo del nombre tiene también su explicación. Eso tiene un poco que ver también con mi nombre. Mi madre, que era una persona profundamente religiosa, me puso un nombre muy religioso que a ella le gustaba mucho, pero que a mí me hacía salirme de todas las listas del colegio por la derecha, porque mi nombre es Milagrosa Encarnación Ortega Rodríguez. Y claro, si te sales por la derecha, pues llaman la atención de los profes y me estaban llamando continuamente, ¿no? Y entonces, pues yo un poco, pues en todas las novelas, yo creo que en todos los libros, siempre hay algo, una parte autobiográfica, hay algo tuyo. Sí. Unas veces más, otras veces menos, pero siempre hay algo tuyo. Y yo aquí pues le puse un nombre, pues Sacramento de la Encarnación, Pulido Izquierdo. Entonces, pero claro, todo el mundo, como me pasa a mí, porque a mí me llamaban de todo menos por mi nombre. Me llamaban Sacramento, me llamaban Sagrario, me llamaban Purificación. Y yo decía, Mila, ya está. Digo, pues esto me va a servir para la novela. Sacramento de la Encarnación, pero Nani, de Encarnación Nani, que es más corto. Y de ahí viene. Cosas que son bastante más sencillas de lo que puede parecer, ¿no? En mi caso, yo, a ver, si te tienes que documentar, como hablamos el caso del libro sobre Spinoza, que es un libro que ha escrito un compañero, Kiko Vega Mesa Vega, sobre se llama La maldición de Spinoza, que es una auténtica tesis doctoral sobre Spinoza. Está muy bien documentado. Yo huyo de la documentación, salvo que sea estrictamente necesario. Cuando tengo a un vecino que es clavadito a mi personaje, pues no me lo invento. Digo, ya está. Y además, así de antipático, alto, y lo clavo. Luego ya le hago hacer otras cosas, pero es un poco, bueno, cada uno tenemos nuestros métodos. A mí me funciona este tipo de cosas, ¿no? Voy metiendo y luego al final, cuando te preguntan, bueno, ¿y esto qué parte? Digo, mira, eso sí que no te puedo decir. Yo ya, cuando ya escribo y he terminado lo que he escrito, yo ya no sé lo que es totalmente mío, lo que le oí a una vecina cuando estaba en la cola del supermercado, que lo oí y dijo, uy, qué cosa más graciosa, esto lo voy a meter. No lo sé, ya lo utilizo todo, ¿no? Y yo creo que también esa es la riqueza, porque mentalmente sí, hay autores que son una auténtica máquina inventando. Pero yo lo que hago es coger de aquí, coger de allí, lo mezclo, hay que mezclarlo bien, claro, y que salga una historia interesante, que es de lo que se trata. Desde luego entretenido es, eso lo puedo decir. Es entretenido, se lee bien y yo creo que os va a sorprender el final. Y si os gusta, promocionarme, por favor. Recomendarme, decir, léelo que te lo vas a pasar muy bien. Que en un fin de semana te vas a reír porque tiene sus cosillas graciosas y te va a sorprender. O por lo menos eso es lo que a mí me gustaría. ¿Os animáis a otra pregunta? A Laura le encantó que lo sepas, que dentro de la editorial ella fue... La primera que lo leyó. Ah, sí. Sí, me encantó. Sí, es lo que comentabas, que es muy ágil de leer, sin menospreciar la novela que comentabas, de bueno, capítulos cortos, que rápido te lo lees y te engancha porque hay muchísima acción. No es tan así, pero te engancha de la misma manera. Y bueno, a mí me ha encantado. Y sí, yo la catalogaría de novela negra. Ah, bueno, pues mira. Sí, pero a la vez que tiene muchos tintes de humor. Sí. Y te iba a preguntar, pero como has dicho que bueno, que no lo vas a comentar, ¿no? De si es de tu cosecha, si lo has oído y tal, pues algún lo del vecino tal,
pues hay un caso que cuenta muy escabroso, Sí. que si, bueno, si te Ah, has sí. inspirado en algo o bueno, ha sido de tu imaginación. Como hay poquita gente y es de confianza, sí que lo puedo decir. Tú te refieres al vecino Sí, que le hace... eso es. Lo que cuenta, lo que se le, o sea, lo que ella descubre que le ha hecho, y peor. Es que me pareció tan fuerte Y, que y peor, y sí. cosas peores. Yo lo alivié un poco. Pues es increíble. Lo alivié un poco. Qué intriga ahora para todos. Ahora tienen que leer, la tienen que leer forzosamente. Y sí, y quizás reconozcáis, porque claro, hay un capítulo en el que hay la toma de declaración, cuando se le toma declaración. Yo a dos de vosotros, bueno, quizás a él también, os voy a... tenéis que verlo, tenéis que leerlo. Los nombres son, los dos se llaman Vicente y uno se llama, los dos se llaman Valentí, es que ya no me acuerdo, y uno se llama Ramírez y el otro Guerrero. Ellos saben por dónde voy. Eso te íbamos a decir, que eso por qué lo dices, Pues eso que lo saben digo. ellos. No, pero es muy fácil. Para esos personajes me ayudaron mucho dos compañeros. Dos compañeros de la brigada en que yo trabajé muchos años, donde tuve la suerte de investigar algunos homicidios, ¿no? Y hay dos personajes ahí que cuando los leáis los vais a reconocer. Porque además yo creo, si estoy orgullosa de algún capítulo es de ese, porque ese yo creo que me quedó muy bien. Te ha ayudado mucho, poco, pero algo te ha ayudado la cantidad de cosas que habrás visto, la cantidad de situaciones, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que dice ella. Yo cuando... a ver, eso claro, está novelado, todo al pie de la letra no es. Hay cosas que son y luego están mezcladas con añadidos o quitados porque no, para que encaje o para que quede bien, ¿no? Pero es un poco lo que dice la cita del libro, ¿no? O sea, es que claro, la realidad siempre supera la ficción y nosotros, nuestra profesión nos lo demuestra cada día. O sea, tú no puedes imaginarte las cosas que es capaz de hacer un ser humano, tanto en lo positivo como en lo negativo. Así que, vamos, aunque te parezca mentira, y peores, y cosas peores pasan. Denuncian cosas peores. A mí me surge una duda, a ver si me la aclara. La vida asolada, me encantó, por supuesto, me ha encantado, muy escrita de mujeres para mujeres, de mujeres. También en primera persona, pero esa más difícil todavía, porque esa además, Paco, la hice en algo que a lo mejor, si me permite, los lectores no se dan cuenta, pero los escritores sí. La hice además en presente, en un tiempo verbal presente, siempre. Eso me costó mucho. Claro. O sea, todo lo que pasa está pasando ahora mismo. Y ahora saltas a novela negra, o sí. ¿no? La tercera, que novela rosa, bueno, ojalá fuera yo capaz. Ojalá fuera yo capaz de escribir una novela romántica fantástica que venden ahora como churros, pero yo no creo que sea mi estilo. Yo, claro, ya estoy escribiendo una cosa, estoy escribiendo algo que tiene que ver no con la novela negra, pero sí que es una novela que tiene algo de misterio, tiene un personaje muy peculiar y muy especial que se va descubriendo a través de la novela. Es una relación de dos personas, o sea, en este caso es una hermana que al cabo de los años se da cuenta, porque la vida es así, de lo poco que conocía a su hermano y que no conocía prácticamente nada de su vida. Y cuando muere primero su hermano y cuando muere la madre le hace una confesión, le descubre algunas cosas que ella le hacen pensar, no sé nada de mi hermano, voy a investigar qué fue de mi hermano, ¿no?
y se da cuenta que su hermana tiene una vida muy interesante, muy curiosa. Por ahí va. Por ahí va. Oye, a ver, vosotros, claro, sois humanos en vuestra profesión, como es lógico, y entonces habrá momentos que casi simpatizáis más con el delincuente o en casos como este que ves que no le hace caso a la justicia, que se toma la justicia por su mano. ¿Llegáis a simpatizar en muchos casos? Es muy buena pregunta, pero claro, ahí hay que distinguir bien la ley, hay que cumplirla, y por un lado pues están las normas y por otro lado pues están los ciudadanos, ¿no? Y claro que sí, yo, y hablo en primera persona, yo puedo llegar y he llegado a comprender determinadas conductas, pero nunca podré justificarlas. En una sociedad en la que, mientras que haya seres antisociales, aviesos, criminales, tal, no hay nada más represivo que el Código Penal. Pero nadie se mete con él. Nadie se mete con el Código Penal, que es lo más represivo que hay. ¿Es necesario? Sí. ¿Sería mejor que no existiera? Pues sí, no sería un mundo feliz, un mundo, pero es necesario. Quizás sería la ley de la selva. Claro, ¿no? la ley de la selva. Digo, en un mundo de feliz, digo feliz, metafóricamente hablando, pues entonces sí, pero es inevitable. Entonces yo puedo comprender, y de hecho hay en el argot hay algunos delitos que son especialmente, a ver cómo diría, hay estafas que son para quitarse el sombrero, pero eso no quita que haya que castigarlos con todo lo que la ley pone en nuestras manos, pero algunas son para quitarse el sombrero, ¿no? Dice, hay que ver qué inteligencia o qué bien lo han hecho. Y además que el estafado se lo merece. Y a veces el estafado se lo merece, ¿no? La famosa película del golpe, por ejemplo, ¿no? Qué buena película que plantea también ese dilema. Puedes incluso decir, pues yo comprendo, o sea, que una señora, que eso fue un caso auténtico, ¿no? Que una madre esperó a que se celebrara el juicio en Alemania del violador de su hijo, que después la mató, y esperó en el juicio y con un arma se lo cargó allí mismo. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Lo comprendo que lo hiciera? Lo comprendo. ¿Lo puedo justificar? Pues legalmente no lo puedo justificar. Y lógicamente pues tendrá que pagar por lo que ha hecho, pero comprendo que llegara a hacerlo. Yo creo que son dos cosas diferentes. Estoy pensando en uno que tiene la piel de color zanahoria. En fin, lo dejo ahí. Ya. Oye, cuéntanos, tienes compañeros aquí, pero muy brevemente y hasta donde tú quieras. Fuiste pionera como mujer en la policía, la primera inspectora en Extremadura, ¿no? ¿Cómo lo viviste aquello? ¿Fue difícil? Porque claro, además otros años, otra época, supongo que lo es, que es difícil ahora mismo. Me imagino que antes todavía más, o no. Bueno, pues aunque no tiene nada que ver con el libro, te la voy a contestar. No, sí, bueno, me lo suelen preguntar casi siempre, ¿no? Fue difícil, pero no solamente con mi profesión. Yo creo que en todas las profesiones en las que nos fuimos incorporando las mujeres, sobre todo instituciones que eran eminentemente masculinas, pues resultó complicado, pero no solo para nosotros, sino para todos, porque era una cuestión de que todos nos teníamos que adaptar, incluso la infraestructura. La infraestructura, algo en lo que a lo mejor la gente no piensa. La gente piensa en otras cosas, pero algo tan sencillo como un chaleco antibalas que tenga en cuenta que las mujeres tienen senos, pues hay que tenerlo en cuenta.
o un arma que pueda, que una mano de mujer que es más pequeña pueda llegar al seguro de aleta, porque a mí con la mía no me llegaba el pulgar al seguro de aleta. Era demasiado gruesa. Son detalles que tenemos que ir corrigiendo y aprendiendo la sociedad, no solamente las mujeres. Claro que es complicado, pero yo creo que los cambios se hacen también y son necesarios desde dentro, no solamente desde fuera. Desde fuera se hacen, pero desde dentro, y con esto lo que digo, quiero decir es que yo levanto la voz por todas las mujeres que como yo nos atrevimos a entrar en instituciones y a trabajar y a hacer las cosas como había que hacerlas y a solventar los problemas entre todos, porque a veces es que simplemente no eran conscientes de que había que tener en cuenta todos estos detalles porque las mujeres estaban incorporándose. Y por lo demás yo he tenido pues como compañeros estupendísimos y como en todas las profesiones. Supongo que habrá médicos que no les gustaría que hubiera mujeres cirujanas, o supongo que habrá habido, yo qué sé, azafatas que no les gustara que hubiera azafatos. También los habrá habido, supongo, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de aprendizaje de la sociedad y de que esto tiene que ir rodando y tenemos que ir solventando los problemas que van surgiendo, ¿no? Y ahora lo vemos con total naturalidad. No solamente con naturalidad, sino que no hay serie policíaca en la que el inspector no sea una inspectora, porque son todas inspectoras. Hemos pasado un poco a lo contrario, que tampoco se trata de eso. Se trata, pero parece ser que tienen como más tirón. En los libros ahora todas son inspectoras. Todas son inspectoras, y en la serie. Sí. Y si son guardias civiles, más todavía. A ver, ¿qué pasa? Pues la sociedad que está cambiando. Y bueno, pues como la propia historia es un poco pendular y cuando llegará un momento en que ya será pues tan natural que ya no nos fijaremos en eso. En si son inspectores o inspectores, es un camino que hay que recorrer. ¿Alguna pregunta más por ahí? Pues venga. A ver, La vida sola para mí es una novela muy buena. Entiendo que esta también pues, me va a gustar seguro. Muchas gracias. Pero, ¿tú crees? Porque hay escritores que escriben casi como muy cinematográficamente hablando, ¿no? ¿Tú la ves alguna de estas novelas como película? Porque yo sí que estoy recordando el libro casi como imágenes. Me viene el recuerdo de la novela, de la vida sola, son imágenes. También son como imágenes. Da la sensación de que puede ser una película. Ojalá te compraran los derechos. Los derechos. No lo sé. La verdad que, mira, quizás yo eso lo pensé en los relatos, porque yo escribí una colección de 14 relatos en los que, bueno, todos eran suicidios, que le pareció muy curioso, me acuerdo, a un librero de Valencia, que yo estuve en la Feria del Libro de Valencia con ese libro, y claro, cuando lo cogió dice, ¿haces spoiler en el título? Digo, sí, porque es verdad, hago spoiler en el título, porque es que yo he escrito historias de 14 suicidios y yo, como el lector se va a dar cuenta en el primero, entonces es una tontería ocultárselo, ¿no? Ya en el primero se va a dar cuenta de lo que va, ¿no? Y sí que yo ahí vi la posibilidad, por ser 14, que fue un error, porque yo quería que fueran 13. Yo quería que fueran 13, y además las series de televisión antes solían ser 13 capítulos. Y yo pensé, digo, fíjate, historias de 13 suicidios, ¿no? Y yo no sé por qué se me coló en el manuscrito uno más. Yo tenía varios y yo hice una selección, ¿no?
tenía más. Y y entonces me acuerdo que la editora me decía, pero mira, no son 13, son 14. Digo, que no, que son 13, que son 14. Y ya como estaba maquetado y ya no pudo ser. Pero ves tú, eso que son 14 relatos de 14 suicidios, que además fue en un momento que interesó mucho desde el punto de vista de la enfermedad mental, porque se empezó a hablar de la enfermedad mental y de la implicación. ¡Ay, mi prima, que acaba de llegar! Muchas gracias. La implicación necesaria de las instituciones, de los medios, de todos los operadores sociales en las enfermedades mentales, ¿no? Y a mí la verdad es que ese libro también me dio muchas satisfacciones, sobre todo de pequeños lectores. Digo pequeños porque eran de jóvenes lectores que acudieron a la feria del libro y alguna de ellas me dio las gracias, ¿no? Pero era una chica que había perdido un amigo que se había suicidado, que ella estaba en tratamiento por ideas suicidas y que le parecía muy bien que se hubiera escrito un libro en el que todas eran historias de suicidios contados, eso sí, de una manera, yo lo hice nada escabrosa, lógicamente. Yo evité cualquier escena que fuera sangrienta, claro, macabra, o sea, le quité en ese aspecto todo lo que pude. Simplemente contaba las circunstancias tan dolorosas, cómo puede sufrir, hasta qué punto puede sufrir una persona para que no encuentre otra salida que quitarse del medio. Y no es que no quiera vivir, y no es que no le guste vivir, es que no quiere seguir sufriendo, que es diferente. Y ahora llegan los estigmas sociales. Estás loco, estás loca, es que la madre también le pasó lo mismo, es que el padre, es que no sé qué, la vergüenza, porque además en todos los casos de suicidio siempre aparece en la familia, siempre, la vergüenza y la culpa. Siempre. ¿Qué habremos hecho? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo pude pasar desapercibido? ¿Por qué no tenía confianza? ¿Por qué no confío en mí? Y luego la vergüenza. Yo tengo conocidos, y no sé si vosotros, pero yo tengo conocidos que su familiar se suicidó y todavía ya han pasado pues ya casi 20 años, le preguntas ¿qué le pasó a tu padre? Y dice, mi padre murió. Y tú le dices con confianza, tu padre se suicidó. Y dice, no, mi padre murió, punto. No lo han asumido. ¿Y por qué no lo han asumido? Pues seguramente porque la sociedad es un poco ingrata, porque es un poco dura, porque se juzga continuamente. Algo tendría, algo pasaría, algo no sé qué, todo negativo. Y normalmente, pues lamentablemente le puede pasar a cualquiera. Y más ahora, ¿eh? Porque hay una tasa de suicidios en los adolescentes con el tema de las redes. Sí, lo tenemos muy frecuente, enorme. muy cerca eso, porque acabamos de publicar un libro precisamente sobre las redes sociales y el daño que hacen a los adolescentes fundamentalmente, y el autor, que es un profesor de universidad, pues tiene estudios estadísticos de la cantidad de casos que hay y del daño que está haciendo el uso de las redes en los chicos. El mal uso, porque tampoco lo vamos a demonizar, ¿no? Las redes están muy bien, pero claro, se está haciendo un mal uso y se está utilizando para atacar y para provocar gravísimos daños psicológicos en gente en personas y sobre todo que todavía no han madurado, que están en una fase muy complicada como es la adolescencia. Entonces, cuidado con esto. Y aquel libro, la verdad es que surgió en un momento que interesó, y ves tú, pues ese sí lo veía yo, digo, mira, se podía haber hecho una serie de 13 capitulitos, a ver si conocéis a alguien, algún productor, que de verdad que encantada, que hayáis venido y de haber charlado con vosotros.
Me ha gustado mucho veros y agradecidísima a vosotros, a Undina, a Dickinson. Nosotros a ti por haber confiado en nosotros y además por haber escrito una novela tan entretenida, tan bien escrita. Que Muchas gracias. al principio pues no lo he mencionado para no quitarte mucho tiempo, pero otra de las características es que está muy bien escrita, es entretenida, además de esa mezcla de acciones con reflexiones, ¿no? Así es que el agradecimiento es nuestro. Muchas gracias. Pues nada, Encantada. un placer y hasta la siguiente. Hasta la siguiente, ojalá. Muchas gracias.